En el vídeo anterior hemos visto cómo imprimir piezas que necesitan un soporte para cubrir voladizos, pero tenemos otro tipo de piezas que son complicadas de imprimir, aquellas que tienen bases muy estrechas y que no tienen voladizos, para lo cual necesitarán un raft, una especie de extensión en la base que eviten que se despegue. ¿Qué tipos de piezas cumplen esto? Bueno, pues por ejemplo, voy a ir a abro mi cura y voy a, por ejemplo, a coger una pata de las que yo uso en el dron. Bueno, esta es una de las patas que imprimimos para drones. Y fijaros, aquí así me viene. Aquí se me ha puesto así en el tablero. Y debemos pensar si esta es la mejor forma de imprimir esta pieza. No tiene pinta, ¿no? Va a poner un soporte, fijaros todo lo rojo que está puesto, y va a poner un soporte entre las piezas. Esta pieza lo ideal sería que nosotros la giráramos y la pusiéramos de pie. Aquí la ponemos de pie. Muy bien. Nos sigue avisando de que aquí hay partes de la pieza en voladizo. Esto no es un problema para la impresora, ni aquí ni en los agujeros. A ver si consigo girar. Ahí. Ni aquí ni en los agujeros. ¿De acuerdo? Esto no es un problema. Esto lo puede solventar perfectamente la impresora sin poner ningún tipo de soporte. Y además sería un incordio tener que quitar aquí todo el soporte. Bueno, lo primero que nosotros podemos pensar es que si esto es una pata de un dron, necesitamos al menos dos patas iguales. Un dron lleva 4, pero normalmente son 2 de un color y 2 de otro. Pues lo primero, volver a poner la pieza. Bueno, pues vamos a posicionar las piezas en el plato. Si yo lo elijo y le doy al botón de la derecha, puedo duplicar objetos. Entonces automáticamente me duplica el objeto y me lo coloca en un sitio donde perfectamente pueda trabajarlo. Me lo ha puesto muy juntito. Podríamos desplazarlos, podríamos ponerlos en otra parte, es decir, podríamos llenar toda la cama de objetos. Cuando nosotros tenemos muchos objetos o cuando usamos otro tipo de programa, suele ser bastante complicado el ponerlos en la posición adecuada o el no centrarlos. Sabéis que nosotros intentamos trabajar en la parte central, que es donde menos problemas tendremos con la superficie plana, etcétera, etcétera. Entonces vamos a intentar centrarlo todo. Le voy a dar al botón de la derecha y voy a decir que restablezca todas las posiciones de los objetos y me lo vuelve a calcular y me lo vuelve a poner centrado. Perfecto. Pues esta, por ejemplo, va a ser la pieza que nosotros vamos a hacer, esta doble pieza. Problema, que cuando esto empieza a imprimir, a mí me ha pasado que la base es tan estrecha que empieza a imprimir y claro, el extrusor pues tiene su fuerza y al final acaba separándose la pieza, ¿vale? Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar tener una adhesión a la plataforma, un raft interesante. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Aquí en la parte de la derecha pues elegimos nuestro perfil de impresión. Nosotros sigo con la impresora grande. Esta pieza no la voy a imprimir, solamente os lo voy a mostrar. Voy a imprimir con PLA. Voy a poner calidad normal. Y ya repasamos un poquito los parámetros. Boquilla de 0,4, sí. Calidad de 0,2, sí. Perfecto. Perímetros, no vamos a cambiar nada. Perfecto. Relleno. Relleno, vamos a aligerar un poco. Vamos a aligerar un poco. Le vamos a poner un 15% de relleno. El peso es importante, pero también tiene que aguantar peso. Tiene que aguantar el peso del dron y no se tiene que caer. Lo vamos a poner en plan rejilla. El material lo dejamos a 220 grados, hilo de 1,75. Perfecto. La retracción activada. Perfecto. La velocidad, no vamos a tocar nada en la velocidad. No vamos a tocar nada en el desplazamiento. Ahora que hay dos piezas, tenemos que habilitar la peinada y evitar las partes impresas. Al tener dos piezas, vamos a ir haciendo una capa de una pieza y otra capa de otra. El viaje entre una y otra, al final
inevitablemente va a dejar unos churretoncillos en el aire. Eso va a ser suciedad que luego la tenemos que limpiar. Vamos a ver si la evitamos. Siempre es mejor imprimir las piezas sueltas. Va a tener mucha más calidad, pero es que puede ser eterno para nosotros. La refrigeración, pues ahí está puesta al 100%. Soporte no necesita, por lo tanto le voy a quitar el soporte. No necesitamos soporte. Fijaros que el soporte pasa de 8 horas 17 minutos de impresión estas dos piezas. A ver en qué me lo deja. En 5 horas. Fijaros el soporte lo que ha hecho. Por lo tanto, esta pieza la hacemos sin soporte. Pero sí que vamos a ver la adhesión a la plataforma. Él ya me establece una adhesión de tipo borde. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros normalmente hacemos la de tipo falda. ¿Vale? La de tipo falda, recordar lo que hace es me separa la pieza, alrededor de la pieza me hace 3 contornos y ya está. Y con eso no hace ningún tipo de soporte. Bueno, voy a hacer una pausa. Continúo. ¿Veis? Este es lo que nos hace en la adhesión a la plataforma. Es decir, no nos hace ninguna adhesión a la plataforma. Simplemente empezamos y directamente imprimimos. Insisto en que este tipo de impresión, así tal, en esta pieza nos va a dar mucho problema porque es una pieza muy alta y de muy poco soporte. Por lo tanto, hay que cambiar la adhesión. ¿Qué tipo de adhesión podemos poner? Bueno, podemos poner una de tipo borde. La de tipo borde quiere decir que me va a hacer unos contornos, es decir, me va a hacer 20 líneas alrededor de la pieza. ¿Qué hacemos con esto? Pues vamos a aumentar la superficie que está en contacto con la cama. Por lo tanto, tenemos malla de adherencia. Se quita bastante bien y es una buena opción. Esta es la que he usado yo con esta pieza y me ha funcionado. Voy a hacer otra pausa porque esto tarda un ratico. Bueno, ya ha recargado y veis lo que ha hecho en la base. En la base lo que ha hecho ha sido pues directamente poner en la primera capa esas 20 líneas alrededor de la primera capa. Bueno, es una forma que he usado para pues eso, para aumentar la superficie. Y esto la verdad es que hace un buen papel. Con esto conseguimos que no se despegue. Bueno, otro tipo de soporte es el tipo balsa. Y el tipo balsa viene a ser una especie como en el soporte. Es decir, va a hacer un tramado, va a hacer no alrededor de la pieza, sino debajo de la pieza, va a hacer un soporte. Va a hacer un soporte que sea fácil de quitar, pero no siempre es así, en el que nos hace pues una especie de tramado. Bueno, pues vamos a ver cómo nos lo hace con las opciones por defecto. 5 milímetros, él suele calcular bastante bien ya este programa. Él suele calcular bastante bien pues cómo se hace. Vamos a ver. Que parece que... Perfecto. Bueno, veis cómo ahora ya no ha hecho un borde solamente. Fijaros cómo ha hecho dos líneas, dos pisos de suelo debajo de la pieza y además con un tramado. Tramado a lo mejor más sencillo, pero que pues tiene ahí esa forma debajo de la pieza. Aquí no sé por qué no acaba de verse el tramado completo, pero podéis entender, ¿no? Nosotros, si no necesitamos en raft, ponemos falda. Si necesitamos un tipo de raft, ponemos borde y en un caso extremo pondríamos balsa. No solo ponemos el raft en piezas
muy estrechas como son estas. La voy a borrar. Vamos a ver que aquí hay una forma de... había una forma de limpiar la impresión. Bueno, voy a borrar las piezas y voy a meter otra pieza más de la que tengo preparada para hacer. Tengo preparado para hacer un proyecto de un ventilador Dyson. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Los archivos los tengo aquí y la parte de abajo. Bueno, voy a colocarlo bien. Bueno, esta pieza lo primero, pues cómo la colocaríamos. Esta es la parte de abajo del ventilador. Ahí me está marcando en rojo todo lo que necesitaría soporte. La voy a girar. Y obviamente esta pieza, aunque tarde muchísimo más, porque las partes sólidas van a tardar muchísimo, nosotros la haríamos de esta forma. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos dice. Pues sí que hay problemas de soporte. En realidad el problema de soporte va a estar solamente... Voy a ver, sí. Ahí vamos a tener un problema de soporte importante en toda esta parte de aquí. Eso me va a obligar a poner mucho soporte y a hacer mucha limpieza. Bueno, no es esto lo que quería decir. Este tipo de piezas, que veis que ocupa casi toda la cama, tiene un problema muy gordo. Que es que la acumulación de material hace que se curve por una esquina. Si no lo tenemos bien nivelado, si no le hemos puesto mucha laca, etcétera, etcétera, tiende a levantarse. Y si la primera capa se levanta, las demás salen todas torcidas. Por lo tanto, incluso en estas piezas, en lugar de poner una base, le pondríamos un borde. Entonces, al ponerle un borde, añadimos esas líneas y nos ayudan a que la base esté completamente puesta. En este caso, pues además deberíamos poner un soporte. No sé qué tipo de soporte, pero deberíamos poner un soporte. Y esto es un poco para lo que se usa el RAF, digamos, para dar un soporte adicional entre la cama y la pieza. A veces nos damos demasiado tarde, cuenta demasiado tarde, perdón. No voy a imprimir estas piezas, ¿no? Entonces esto haríamos tal que así. ¿De acuerdo? Y así lo imprimiríamos.